podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo en cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama, plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal, inagotable, raudal. Amén. No te vayas, niña. Ven, ven, ven. Ven, tienes un privilegio. Gracias. Tienes una hermosa voz. Gracias. Úsala siempre para la gloria de Dios. Siempre. Él te la ha dado para que llenes los corazones de quienes te escuchan de paz y de felicidad. Tienes un don hermoso. Igual los otros niños que cantaron. Venga.
quiero decirle a estos niños que ustedes pertenecen a la última generación que va a ver a Jesús venir en gloria y que tienen que estar preparados para ese momento. Gracias. Traer la palabra del Señor ante ustedes esta mañana es una tremenda responsabilidad. Muchas veces me siento identificado con Gedeón, pero no con la parte valiente de Gedeón, con la parte cobarde. El Gedeón que se escondió en la montaña para trillar algo del cereal que había logrado rescatar de las manos de los madianitas y que estaba escondido ahí cuando el Señor lo llamó y le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dijo, yo no. Tienes que venir a libertar a Israel. No, yo no, te has equivocado. Yo no soy de los esforzados y valientes. Yo soy de una pequeña casa, de una pequeña tribu. Así que lamento desilusionarte, pero yo no. Y es más o menos lo que yo siempre digo cuando me invitan para estas tremendas responsabilidades. Le digo, y Señor, ¿estás seguro? Y el Señor dice, ¿por qué dudas? Si yo te envío, es porque tengo un mensaje para darle a través de ti. Porque tú sabes lo que yo quiero decirles. Y el Señor me dijo qué es lo que tengo que decirles esta mañana. Pero sigo siendo yo. Así que yo los invito a que me acompañen a tener una palabra de oración para que de aquí en adelante ya no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo el que va a hablar. ¿Les parece? Amado Padre Celestial, tú sabes todas las cosas. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están por escuchar este mensaje. Por eso te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra la mente, los corazones, para que el mensaje que tú tienes para compartir pueda ser comprendido en toda su profundidad y pueda surtir el efecto que tú deseas que surta en cada uno de tus hijos. Señor, queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos ponernos en tus manos de amor, que es el único lugar donde estaremos seguros. Acompáñanos esta mañana en este lugar, con tu presencia, con tu Espíritu, porque lo rogamos, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Desde pequeño me gustaron las historias. Será porque mis padres todas las noches nos relataban alguna historia de la Biblia y aprendí a gustar de esas historias. Todas. La de José, la de Daniel, la de Esther, la de Ruth. Pero quiero empezar esta mañana con una historia que muchas veces pasa desapercibida para todos nosotros. Se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 1 del libro de Esther. Es la historia, como dije en la promoción que filmamos hace unos días, de una reina que Heródoto, el historiador griego, le puso por nombre Amestris. Pero en la Biblia aparece con otro nombre, la reina Vasti. ¿Y cuánto tiempo hemos dedicado en nuestro estudio de la Biblia a la reina Vasti? Creo que prácticamente nada. Es solo un personaje que habilita la introducción de Esther como reina. ¿Por qué Vasti tiene protagonismo en el capítulo 1 de Esther? Porque el rey Asuero, o Jerjes I, allá por el año 480 a.C., había decidido hacer una fiesta muy grande para mostrarle a todo el imperio cuán grande era su poder. Él era el rey
de un imperio que se había extendido dominando a Babilonia y a muchas otras naciones, incluido Egipto y otras naciones colindantes. Así que tenemos a este rey orgulloso que en un determinado momento de la fiesta dice: les voy a presentar a mi esposa. Orgulloso de la esposa que tenía, porque Vasti, dice la palabra del Señor, era hermosa. Versículo 11. Dice que debían llevar a la presencia del rey a la reina Vasti con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque Vasti era hermosa. Pero la reina Vasti sabía que el rey estaba borracho. Sabía que mostrarse de esa manera era una humillación para ella. El rey estaba orgulloso, pero para ella era una humillación porque se iba a transformar en un objeto. ¿Y saben qué? La reina Vasti era hija de reyes. Era de familia real. Y ella sabía lo que ella era. Descendiente de reyes de Media, de los medos. Y ella dijo: yo no soy un juguete, yo formo parte de una familia real. No te voy a obedecer, porque estás borracho y porque esto va a ser una humillación para mí y para mi familia. Supo ocupar su lugar, y ocupó su lugar en la historia bíblica que nos llega hasta el día de hoy, a pesar de que la destituyeron. Pero una persona que sabe cuál es su lugar, sabe cómo enfrentarse a los poderes que quieren humillarnos. Aunque ustedes no lo crean, la reina Vasti es un ejemplo de lo que cada cristiano debe saber. Somos hijos de un rey. No tenemos por qué doblegarnos frente a los poderes del mundo, aunque los poderes del mundo sean muy poderosos. Pero nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, es más poderoso aún. La destitución de Vasti introduce la coronación de Esther. El libro de Esther es maravilloso y tiene muchos mensajes para nosotros en este tiempo, porque lo que pasó Esther es lo que va a tener que pasar el pueblo de Dios del tiempo del fin frente a la ley dominical. Pero hoy no tengo tiempo, ni es el objetivo de esta predicación hablar en profundidad de la reina Esther. Solamente quiero recordarles que la reina Esther también enfrentó la muerte. Y la respuesta de la reina Esther frente a la posibilidad de que pudiera llegar a ser ejecutada si el rey no le extendía el cetro, fue las palabras que más recordamos de Esther. Si perezco, que perezca. Y es para nosotros esas palabras un ejemplo de lo que debería ser nuestro pensamiento permanente cuando nos enfrentamos a las dificultades que el mundo nos presenta. Haré la voluntad de Dios y si perezco, que perezca. Esta mañana vamos a hablar de algunas personas que también tomaron esa decisión de poner su vida en las manos de Dios, enfrentándose a la muerte. La reina Vasti no murió, fue destituida. La reina Esther no murió, al contrario, fue glorificada delante de todas las naciones por su valor, hasta el día de hoy. Otros protagonistas de esta historia mostraron su valor 100 años antes que la reina Vasti y 100 años antes que Esther. En Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor, recordando la interpretación del sueño que le había dado Daniel sobre la estatua, decidió hacer una estatua de oro y pedir que todo el mundo, todos los representantes de todas las naciones se rindieran delante de esa estatua y la adoraran. Pero conocen ustedes la historia de Misael, Ananías y Azarías. Esos tres jóvenes, y digo sus nombres hebreos y no sus nombres babilonios,
porque los nombres hebreos son los nombres que tienen un mensaje también para nosotros. Porque esos jóvenes adoraban al Dios verdadero. Sus nombres pertenecían al Dios verdadero. Y ellos sabían quiénes eran, sabían quién era su Dios. Y así se enfrentaron al rey Nabucodonosor, el todopoderoso rey Nabucodonosor. Igual como 100 años después iba a ser todopoderoso el rey Asuero o Jerjes I. Estos jóvenes le dijeron a Nabucodonosor: no nos arrodillaremos frente a tu estatua. No importa lo que hagas con nuestra vida, nos tienes que tirar al horno de fuego y está bien. Nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego. Pero si no nos libra del horno de fuego, de todas maneras, no adoraremos tu imagen. Y ellos fueron arrojados al horno de fuego. Y el Señor estuvo con ellos, allí adentro, porque ellos supieron mostrarle al mundo cuál era el verdadero Dios y mostrar fidelidad frente a la muerte. No sabían ellos que el Señor iba a bajar del cielo para acompañarnos adentro del horno. Simplemente fueron fieles. Porque en su infancia sus padres les habían enseñado a ser fieles. Porque Mardoqueo le había enseñado a la reina Esther a ser fiel. Porque los padres de la reina Vasti le habían enseñado que ella era del linaje real. ¿Qué estás haciendo con tus hijos hoy? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué están aprendiendo cada día? Porque así como le dije a estos niños que ellos pertenecen a la generación que va a ver a Jesús venir en gloria, y probablemente nosotros también pertenezcamos a esa generación, es momento de sembrar en esas tiernas mentes la identidad que los va a hacer permanecer fieles cuando el resto del mundo se incline delante de la bestia. ¿Y nosotros qué? Seremos como Gedeón diciéndole al Señor: no me envíes a mí, envía a otro. El Señor dice: pero Gedeón, tú eres esforzado y valiente. Yo sé que íntimamente tienes ese valor. Por eso te voy a poner frente a circunstancias dramáticas en tu vida, para que aprendas a ser valiente. Porque el Señor está preparando hoy día una generación que se va a enfrentar al horno de fuego ardiente por no arrodillarse frente a la imagen de la bestia. Y conociendo las profecías, esa generación está aquí. Esa generación vive en este momento de la tierra. Estamos viendo señales por todos lados. Estamos viendo avances del ecumenismo. Estamos viendo avances del papado como líder de todas las religiones. Estamos viendo la unidad mundial detrás de objetivos comunes. Estamos viendo desastres naturales por todos lados, todos los días, todas las semanas, en todo el mundo. Y el pueblo de Dios todavía dice: no es el tiempo, sí es el tiempo. Pero cuando escuchamos las historias de estos jóvenes, la reina Vasti era joven, Esther era joven, los 3 muchachos de Babilonia eran jóvenes. Cuando escuchamos las historias de estos jóvenes decimos: pasó hace 2500 años. Hoy esas cosas no ocurren. Tengo para ustedes 3 historias más. Esas historias no terminaron como la historia de estos jóvenes, no terminaron como la historia de Vasti, ni como la historia de Esther, ni como la historia de los 3 jóvenes. Las historias que tengo para contarles son historias de fidelidad y de milagros. Depende cómo lo querramos ver, terminaron bien o terminaron mal. Son historias de mártires modernos, de una región que permaneció oculta para nosotros
para Occidente durante muchos años, porque formaba parte de lo que conocimos como la cortina de hierro. Los países que pertenecían a la Unión Soviética, un país declaradamente ateo, se vieron frente a la prohibición de ser religiosos. Así que la iglesia tuvo que ser subterránea. Nadie podía declarar que era religioso a menos que quisiera ir a la cárcel o quisiera sufrir toda serie de castigos. Y había un problema mucho más grave, y era el servicio militar. Todos los jóvenes tenían que hacer el servicio militar en la Unión Soviética a los 20 años, y en el servicio militar los que eran cristianos la pasaban muy mal. La primera historia es la historia de Iván Moiseyev, nacido en Moldavia en 1953. Cuando fue llamado al ejército para hacer el servicio militar en la Unión Soviética, él propuso en su corazón mantenerse fiel, como los 3 jóvenes en Babilonia. Mantenerse fiel pasara lo que pasase. Y todos los días se levantaba más temprano que lo que requerían las autoridades del ejército para orar, para que Dios le diera fuerza suficiente para sobrellevar ese día. Y todos los días lo descubrían orando y lo ponían en un castigo que consistía en no comer. Y lo tuvieron 5 días sin comer, esperando que se debilitara, y le preguntaban, ¿todavía sigue creyendo en Dios? Y él relata en este libro que de su testimonio, son cartas que le contaba a sus padres, que no sentía hambre y que estaba bien y fuerte. Así que los castigos siguieron. Decidieron darle de comer. Pero como llegó el invierno, las temperaturas en Rusia o en esa zona son muy bajas, de hasta 30 o 40 grados bajo cero, y decidieron ponerlo de guardia afuera a la intemperie con ropa de verano. Y cada 2 horas venía un oficial vestido con todos los abrigos que podía, y le preguntaba, ¿todavía cree en Dios? Sí, señor, todavía creo en Dios. Y a los 10 minutos el oficial se iba temblando, a pesar de que estaba totalmente cubierto de abrigo. Volvía otro oficial 2 horas después, les decía, ¿todavía cree en Dios? Todavía creo en Dios. Y él relata que no sentía frío. La temperatura era de 30 grados bajo cero y no sentía frío. Eso ocurrió durante varias semanas seguidas. Un día, en una reunión de adoctrinamiento, había 20 soldados que iban a recibir a unos políticos que iban a venir a hablarles de las bondades y las maravillas del sistema soviético. Pero resulta ser que esos políticos finalmente no llegaron. Entonces, un oficial, un sargento que estaba allí, les dijo, bueno, hagamos un tema entre nosotros. ¿Qué les parece si le preguntamos a Iván por qué él cree en Dios? Y él dice, porque mi Dios es todopoderoso, porque Él puede hacer todas las cosas y Él creó el mundo y Él es el Dios de todo el universo. Oh, vamos, el Dios de todo el universo. Qué cosa tan ridícula. Mira, si es todopoderoso tu Dios, le dijo el sargento, que haga que me den un permiso para ir a mi casa porque me lo están negando desde hace varios meses. Y no puedo lograr ese permiso. Si tu Dios logra que me den el permiso, entonces yo voy a creer en ese Dios.
Iván no le respondió inmediatamente. Hizo lo que todos nosotros debemos hacer. Le preguntó a Dios cuál debía ser su respuesta. Y Dios le dijo en la oración, diles que puedo hacerlo. Entonces él le dijo, mañana usted va a tener el permiso para ir a su casa. Vamos, mañana voy a tener el permiso. Eso es imposible. Al día siguiente, sin que ellos lo supieran, llegó un general del ejército soviético y dijo que el sargento tenía que irse urgentemente a su casa. Hicieron los papeles y le dijeron al sargento, vaya a tomar rápidamente el tren y vaya a su casa. Entonces el sargento fue a hablar con Iván y le dijo, Iván, me acaban de dar el permiso para ir a mi casa. ¿Esta es la respuesta de Dios? Por supuesto que es la respuesta de Dios. Vaya a su casa y dé testimonio de lo que Dios está haciendo por usted. Y crea en Dios. Creo en Dios, le dijo, porque esto es un milagro. Entonces que el sargento salió y otros soldados que habían estado en la reunión y que se enteraron que el sargento había recibido el permiso, fueron corriendo y le dijeron a otros oficiales, mire, lo que está ocurriendo es un milagro del Dios de Iván, porque le dieron un permiso al sargento mayor y ahora se va a su casa, que era lo que habíamos arreglado. Le contaron la historia de lo que había sucedido el día anterior. Entonces los oficiales rápidamente enviaron a una guardia que vaya a buscar al sargento y que lo traiga para que no se cumpla la voluntad de Dios y para que no se vea el poder de Dios. Pero el tren ya había partido. Y cuando volvió el sargento, después de su estada en su casa, dijo, pude compartir con mi familia, ahora yo soy creyente. Y todos los soldados que estuvieron presentes en esa reunión, 20 soldados, se declararon creyentes, porque esto es un milagro, dijeron. Pero Satanás no está contento con ese tipo de reacciones de la gente cuando la gente empieza a creer en Dios, así que quiso matarlo a Iván. Tuvo un accidente muy grave, un camión le pasó por arriba, un camión de 6,5 toneladas del ejército, le pasó por arriba y prácticamente le destruyó el brazo y el pulmón. Lo llevaron urgente a la enfermería y parecía que se moría. Llamaron a los médicos de Crimea, que era una localidad cercana de donde estaba, al mejor cirujano para que le salvara la vida, porque no podían permitir que un accidente del ejército soviético matara a un soldado de esa manera. Cuando llegó el cirujano mayor del ejército proveniente de Crimea, a Iván ya le habían dado de alta. Tenía el brazo totalmente restaurado y su pulmón no tenía ningún tipo de secuela del accidente. Solamente habían pasado unos días. No tenía fiebre y el cirujano que había venido dijo, eso no puede ser. Esto no puede ser porque yo vi las radiografías de su brazo y he venido para amputárselo. Y él dice, ¿cómo me va a amputar este brazo? Miren qué bien que está. Totalmente restaurado. Muchos más, toda la compañía que vio ese milagro, 200 soldados, creyeron en Dios. Eso enfureció más a Satanás. El cadáver de Iván fue entregado a sus padres diciendo que había tenido un accidente. Cuando abrieron el ataúd, vieron que tenía una gran cantidad, este es Iván, y este es su cuerpo. Lo habían apuñalado en el cuerpo, lo habían golpeado, lo habían torturado, hasta matarlo ahogándolo en un lago. Algunos de los testigos que fueron conmocionados por este acto dijeron, murió como un verdadero cristiano.
Iván Moiseyevich. Su sacrificio fue conocido en toda Moldavia y en muchos otros lugares de la Unión Soviética. Y muchas voces se levantaron en contra del régimen por haber actuado de esta manera con un fiel cristiano, porque se conocieron las cartas y los milagros que habían ocurrido y la forma en que él fue asesinado. Hay más historias de jóvenes que fueron valientes. Aquí tenemos la historia de Vasily Druk, que también fue valiente y fue un hombre de Dios, mostrándole al ejército soviético que Dios existe con su valor, su perseverancia y su conducta intachable, orando a Dios y rindiéndose a Él cada día. Estos jóvenes fueron preparados desde su niñez por sus padres para ser hombres de valor frente a un régimen ateo, el mismo régimen ateo que está gobernando el mundo hoy, aunque no nos demos cuenta. Jurij Burda, otro joven que murió por ser fiel a Dios. El 1 de noviembre de 1983, y recuerden ustedes que la Unión Soviética cayó en 1991, los padres recibieron un telegrama con el siguiente contenido: su hijo ha perdido la vida trágicamente. Les esperamos en Semipalatinsk. Háganos saber telegráficamente su llegada, firmado el comandante de la unidad. Los padres fueron informados que su hijo había perdido la vida por un shock eléctrico mientras se bañaba bajo la ducha y que no habían podido salvarlo. Después de numerosas demandas, interrogatorios, enredos y preguntas sin respuesta, el ataúd llegó a la casa de sus padres para ser enterrado en su lugar de origen. Cuando abrieron el ataúd, el cuadro fue atroz. Los restos mortales estaban parcialmente desfigurados, la lengua arrancada, los miembros superiores fracturados, los miembros inferiores cubiertos de marcas de inyecciones. En la parte superior de los brazos y desde el mentón hasta las sienes se podían ver marcas de heridas y quemaduras. Los dedos estaban triturados. Jurij tenía tan solo 20 años, pero sus cabellos ya eran blancos. Esta es la realidad de la vida del cristiano fiel. Cuando tú sientes que tienes problemas, ¿cuán grandes son tus problemas? ¿Así de grandes son? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por ser fiel a Dios o eres un quejoso? Que Dios no me atiende, que Dios no me da todo lo que necesito. ¿Por qué si soy fiel y voy todas las semanas a la iglesia y oro todos los días, tengo todos estos problemas? ¿Tienes verdaderamente problemas en tu vida? ¿Los tienes? ¿Tienes esos problemas? No voy a leer de nuevo cómo encontraron el cuerpo de Jurij Burda. Creo que una vez es suficiente. ¿Tienes valor para permanecer de pie cuando todo el mundo se inclina frente a la bestia? ¿Estás preparándote para encontrarte con tu Dios? La última historia es de una jovencita. Advertidos los comunistas que esta joven a escondidas instruía a los niños acerca del amor de Cristo, decidieron arrestarla. Pero para que fuera más cruel el arresto, lo retrasaron hasta el día de la boda. El día de esa boda, cuando ella acababa de ponerse su vestido de casamiento, qué maravilloso día para cualquier jovencita, ¿verdad? En ese mismo momento, las puertas se abrió con un gran ruido y la policía secreta del régimen comunista entró.
Reconociendo a los policías, la joven tendió los brazos y ofreció sus puños a las cadenas que se cerraron brutalmente. Entonces miró a su novio, a su prometido, bajó sus cadenas y dijo: yo agradezco a mi celeste esposo de hacerme este regalo de bodas, esta joya por el día de mi casamiento. Le agradezco haberme considerado digna de sufrir por él. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo por el Señor? Él dio su vida por ti. Los sufrimientos de Jurij Burba se asemejan a los de Cristo por cada uno de nosotros. Estos jóvenes pensaban así: prefiero morir por Cristo antes que traicionarlo. Ella fue conducida mientras que su prometido y los cristianos que estaban presentes rompieron en lágrimas. Todos sabían demasiado bien qué es lo que espera a las jóvenes cristianas que caen en las manos de los guardias comunistas. No se los voy a decir, solo imagínenlo. 5 años después, esta joven fue liberada. Era una mujer destrozada, totalmente rota. Parecía mucho más vieja de los 30 años que tenía en realidad. Su novio la había esperado. Él dijo: era lo justo, era lo menos que yo podía hacer por mi Cristo, esperarla a ella que fue fiel. ¿Y tú eres fiel? ¿Has decidido en tu vida ser fiel al Señor? ¿Te estás preparando para la crisis que vendrá? Querido hermano, ¿estás listo para encontrarte con el Señor? ¿Lo haces todo por fe y con amor? ¿Has peleado por fe la batalla del bien? ¿Pueden otros ver a Cristo en ti cuando te ven? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Podrás tú contemplarlo cara a cara y decir: este es mi Dios? ¿Podrás tú contemplar al Señor? No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto viene en luz. Muy pronto viene en luz. Formas parte de la generación que dirá: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Que su Espíritu entre en tu corazón esta mañana. Que puedas ser fiel donde quiera que vas. Que el Señor te bendiga. Cuando Jesús te llame y tú no estás, ¿dónde te encontrará? O miras el mundo y ves lo que te da, vuelves vacío, triste y en soledad, porque vivir en esos caminos te hace mal. No procurar los tiernos brazos del Señor, porque insistir si esto te conduce
dejarlo pasar. Cuando Jesús te llame y tú no estás, ¿dónde te encontrará? O miras este mundo y ves lo que te da, vuelves vacío y en soledad. Si cerca de Cristo hay un gran sitio para ti, donde calor y abrigo siempre hallarás. Con él la vida puede recuperar la fuerza y la paz. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no puedes dejarlo pasar. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no puedes dejarlo pasar. Cuando Jesús te llame y tú no estás, ¿dónde te encontrarás? Para terminar, quiero compartir con ustedes un texto escrito por Elena de White en 1887 que dice así: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Querido hermano que nos acompañas en esta oportunidad, quiero dejar contigo unas palabras de bendición. Decirte que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia del Señor Jesucristo acompañe a cada uno de ustedes hasta que Él venga. Y viene pronto. Los invito a ponerse de pie para tener una palabra de oración. Amado Padre,
Hoy nos hemos sentido indignos de ser llamados hijos tuyos porque no somos fieles. Buscamos muchas veces nuestra conveniencia y no imitar a Jesús en nuestra vida. Por eso te rogamos que transformes nuestro corazón y nos ayudes a ser tan leales a ti como la brújula lo es al polo. Que podamos, Señor, imitar el ejemplo de aquellos que fueron fieles a lo largo de la historia porque ellos sabían quiénes eran. Eran hijos del Rey, del Dios del universo. Pon en cada uno de nosotros ese convencimiento y que si tenemos que perecer, pues que perezcamos para glorificar tu nombre frente a un mundo que está entregado a las manos del enemigo. Señor, haz en cada hogar, en cada corazón, la obra que tú deseas hacer. Danos tu poder para ser fieles, para mantenernos de pie cuando todo el resto del mundo se inclina, para glorificarte a ti, como Jesús te glorificó en el Calvario. Señor, ayúdanos a ascender la cuesta del Calvario, subir por ella como Jesús subió, con valor silencioso y temerario. Señor, ayúdanos a ser como Jesús fue, porque lo pedimos en su santo y divino nombre. Amén. Dios les bendiga.